Bien, 18 con 7 minutos. La tecnología es una maravilla, pero también tiene sus otros lados, ¿no? Tiene los matices y de repente colapsa. No sabemos exactamente por qué, pero bueno, salimos momentáneamente del aire, estamos ya nuevamente con la señal habilitada tanto en Facebook y en YouTube. Si es que acaso ustedes no reciben, o más bien si pueden escribirnos y decir que efectivamente la están viendo bien, con audio, todo perfecto, por favor, les agradecería para tener esa certeza, aunque desde aquí todo parece que está en orden, ¿no? Así es que dicho eso, nuestros invitados, por favor, si están, que por favor pasen al estudio principal eh, y dar para iniciar la entrevista, este panel que hemos programado. A ver. Bien, ahí los tenemos en pantalla. Les agradezco la paciencia por haber esperado este tiempo. Bien, eh, el planteamiento es muy sencillo. Hoy por hoy los ecuatorianos vemos en los medios de comunicación tradicionales, en las redes sociales, esta batalla política intensa, ¿no?, que se ha desplegado entre el gobierno y el correísmo, ¿no? Y eso se refleja muy claramente, por ejemplo, desde la alcaldía de Guayaquil, denuncias, clausuras, por un lado locales de la familia de Aquiles Álvarez, por otro lado también locales del ARCSA, en fin, la asamblea ni se diga, el bloque de gobierno también se queja de que el correísmo obstaculiza todo, que da paso a lo que quiere la presidenta, es decir, vemos esta confrontación intestina y uno se pregunta, ¿y el país? Y, o sea, no sé, ¿habrá alguna preocupación por el Ecuador como tal? En fin, eso es lo que queremos preguntarle a Carolina Viola, PhD en Ciencias Políticas, y Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. A ver, en época preelectoral o electoral, porque estamos ya obviamente de lleno, ¿no? Casi que se espera de todo, ¿no? Es decir, hay muchas estrategias, pero llegar a este nivel era predecible, es decir, que poco la agenda la marcan ellos, con lo que ellos deciden y finalmente otros temas simplemente no se hablan. ¿Qué me dices, Mauricio? Empecemos contigo. Hola Andrés, un gusto, buenas tardes. Encantado de compartir este espacio con Carolina. Mira, he visto con profunda preocupación que si ya los medios de comunicación jugaban un rol fundamental dentro de un proceso electoral, hoy lo hagan de una forma no necesariamente positiva y constructiva para que seamos nosotros los que podamos decidir de forma informada, valga la redundancia, Mm, por quién votar el próximo 13 de abril. Como tú sabes, en Ciudadanía y Desarrollo tenemos un monitoreo de desinformación en época de elecciones y ha sido tristísimo constatar que buena parte de la desinformación que circula en grupos de WhatsApp, en redes sociales o incluso, te diría yo, en el uno a uno, promueve o viene promovido de medios de comunicación y de periodistas reconocidos que así están es. dispuestos hasta jugar el rol de trolls o de Increíble. desinformadores para oponerse a una u otra alternativa política de las que tenemos disponibles. Yo creo que eso en alguna medida resulta irresponsable y hasta Total. impresentable, porque Así es. entendemos muy bien que los periodistas, así como los activistas, los académicos y los ciudadanos tenemos nuestro corazón político y eso es hasta Mm. necesario, te diría, bajo ciertas condiciones, pero de ahí a pasar a jugar un rol como el que estamos viendo en este momento, creo que da para el debate. No se diga también, y tú lo has dicho, el tema del framing. Tú has topado el caso de lo que significa ya una bronca por activación selectiva de competencias y atribuciones. Sí. Porque lo que está haciendo la ARCSA con el señor Aquiles Álvarez y sus negocios, o Mm. lo que está haciendo el señor Aquiles Álvarez desde la alcaldía de Guayaquil y sus dependencias contra el señor Novoa, no Increíble. es un acto ilegal, Ujú, pero ujú. al ser discrecional, raya en esa delgada línea y se tambalea entre lo legal y lo ético. Y finalmente, porque no se trata de monopolizar esta primera parte, ni mucho menos, tener en cuenta lo que está sucediendo, por ejemplo, con la discusión que se origina en medios de comunicación a propósito de lo que ocurre en la Asamblea Nacional, ¿no? El escándalo por estos nombramientos Mm, mm, provisionales mm. que indiscutiblemente tiene a las dos opciones políticas en disputa y que ya hurgando un poco en información con algo tan básico y tan simple como entrar a la página web de la Asamblea y revisar la sección de transparencia, se desmitifica por completo. Entonces creo que estamos ni más ni menos que en una pelea permanente por captar votos dentro de una pugna entre dos sectores.
Ahora, Carolina, hemos llegado al extremo, insólito por cierto, de, por ejemplo, viajar en el túnel del tiempo para ver cosas que podrían suceder. Entonces, uno diría, bueno, todo es posible en una carrera preelectoral o de cara a la presidencia. En otras ocasiones, las marchas o las concentraciones, cuando llegaban a un pueblo, pues, podría haber bala, enfrentamiento entre dos bandos, pero ahora hemos llegado a este nivel de confrontación, como ya lo decía Mauricio, y también con episodios realmente bochornosos de alguna prensa, ¿no? ¿Cuáles son tus reflexiones sobre este momento? Bueno, muchas gracias por la invitación, por este espacio. A ver, yo creo que no todo es válido. En democracia al menos no todo es válido. No, en democracia existen ciertos principios, ¿no? Sobre en los cuales además los medios de comunicación y yo concuerdo totalmente con con la posición de Mauricio. Es preocupante el rol que están cumpliendo porque los medios de comunicación tienen un rol fundamental en las democracias liberales representativas, que es en la que nosotros vivimos, ¿no? Y ese rol es justamente promover los procesos de formación pública, lo cual significa la Claro. posibilidad de generar información veraz para que las personas puedan tomar decisiones alrededor de lo que sucede en su vida. Ujú. Cuando los medios de comunicación se convierten en entes de manipulación de la información, sesgando o diciendo las cosas a medias o direccionando la opinión, entonces no tenemos opinión pública, tenemos una opinión direccionada desde determinados intereses políticos, generando además serias dudas sobre la calidad de la democracia en este país. Porque si la democracia liberal representativa se basa en la elección de representantes probos y parte de la elección de esos representantes probos pasa justamente por la capacidad que tenemos de acceso a la información para evaluar, para valorar las opciones que tenemos, y la información es falsa, es deliberadamente falsa y falseada, ¿no? Y además direccionada en función de intereses particulares, entonces no hay posibilidades de elección justa, ¿no? Y prueba de esos gobernantes. Y por lo tanto se desdibuja la base sobre la que se asienta la democracia liberal representativa. Y es muy grave porque es un daño que no repercute solo en estas elecciones, sino que tiene que ver con una práctica en la democracia de nuestro país, ¿no? Que hace que la política se convierta en una situación de chismes, de fake news, de informaciones poco veraces, ¿no? Donde la ciudadanía no se ve bombardeada de esta información, impidiendo la generación de una opinión verdaderamente Y autónoma, ¿no? eso, Carolina, De, eso de, le favorece a los dos candidatos. Esto no le favorece a nadie que quiera vivir en democracia en realidad, Ujú. ¿no? Ok. Porque claro, cuando el ataque se realiza obviamente desde el partido de gobierno, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, claro, podrá afectar al candidato opositor. Cuando se realiza desde el candidato opositor, afectará al candidato de gobierno. Pero el problema es de fondo, ambos quieren gobernar en una democracia, o al menos eso nos han dicho, ¿no? Y Sí, esto afecta a la democracia. claro, claro. Entonces, afecta la calidad de la democracia. Entonces, yo creo que a la larga es una cuestión bien irresponsable, basada en necesidades inmediatas, ¿no? Pero que no están teniendo en cuenta el daño que se le está haciendo al país, porque además estas cosas quedan en la gente. O sea, todavía nosotros a veces escuchamos rumores, ¿no? Que se crean en las redes sociales, que se crean en los famosos grupos de WhatsApp, que son terribles, ¿no? Ujú. Porque ahí ni siquiera, o sea, es peor todavía eso. Y en base a cuestiones totalmente falsas, ¿no? O sea, hace unas semanas yo leí un artículo, ¿no? De un académico que decía que estaba impresionado de que le estaban llamando a participar en un foro para explicar que la Tierra no es plana. Ah, Estamos en una situación de estas características, ¿no? O sea, resulta bueno. que ahora hay que explicar, ¿no? Que la Tierra no es plana. Y eso en gran parte tienen la culpa los medios de comunicación, y ahí yo sí no entiendo cómo el CNE no se ha planteado la necesidad de generar una normativa para regular esto, Claro. porque es gravísimo. Está desdibujándose todas las bases y todas las reglas básicas del juego democrático. Ahora, ¿cómo descargo, digamos, algunos medios de comunicación? Porque cuando decimos todos, ahí sí ya le llega a uno en el corazoncito también, que hace el esfuerzo de que No. no, de marcar alguna diferencia. No sé si se logre, pero bueno. Oye, Mauricio, Perdón, Andrés, pero definitivamente sí, porque es creernos idiotas a los ciudadanos quienes sí tenemos capacidad de discernir entre el buen y el mal periodismo. Y ujú, yo creo que no hay de qué preocuparse cuando unos viajan en el túnel del tiempo con recursos públicos y cuando otros generan espacios de discusión,
Porque el ciudadano es lo suficientemente inteligente para no comer cuentos Mm. y sacar sus propias conclusiones. Así es que mi reconocimiento a los que saben hacer periodismo. Porque sí, sí que los hay. Oye, Mauricio, quería comentar aquello que decías en la parte final de la anterior intervención que tiene que ver con el nombramiento de funcionarios temporales de la Asamblea. A mí lo que me llama la atención de ese episodio no es el nombramiento como tal, sino la característica de la temporalidad. Pero esa temporalidad implica que es hasta el próximo año. Entonces uno dice, pero qué curioso. Es decir, van a tener todo un año para hacer cosas, pero de manera temporal. Y recién el 26, el año 26, llegarán los titulares. Pero Andrés, y perdón, es peor, y aunque nos estemos o pensemos cambiarnos de tema, está vinculado a lo que estamos hablando, porque mira que se ha hecho pública a través de varios medios de comunicación la lista de los funcionarios una vez que se armó el escándalo y Sí. hubo oposición de los actores políticos. Y yo me pregunto, ¿qué tan legal es tener a un funcionario legislativo 16 años con contrato temporal? Qué Contrato cosa. ocasional, no nombramiento, contrato ocasional. Impresionante. 16 años, Andrés. Y Impresionante. ahora nos escandalizamos porque se le otorga un nombramiento temporal de cara a un concurso que tendrá lugar en febrero de 2026. Eso es bajo. Si vamos a Mm. preocuparnos dentro de los 17 nombres, claro, a mí también me preocupa que se le otorgue nombramiento temporal a alguien que va 3 meses o 5 meses, Claro. pero son la excepción. Mm. Cuando tú tienes funcionarios legislativos de 16, de 15, de 12 años, que finalmente para darles algo de estabilidad, porque no es estabilidad definitiva, Mm. se les permite acceder a este nombramiento. Pero de nuevo, la desinformación, el Ok. uso selectivo de ciertos datos y de ciertas Comprendo. posiciones por parte de actores políticos generan además un escándalo. Mira que algunos medios se han limitado, Andrés, a replicar con exactitud, con punto y coma y hasta con faltas de ortografía, el boletín de la bancada de ADN, que claro, hablaba de hasta 80 nombramientos en los próximos días, ¿no? Y ojo, Ah. si tú revisas el artículo 17 de la Ley Orgánica del Servicio Público, los nombramientos provisionales existen y tienen una razón de ser. Cuando además la Asamblea ha explicado que estas cuestiones tienen que ver con observaciones que emitió la Contraloría no ayer, sino en el año 2021 por este tipo de temas de tener a alguien 16 años con contratos ocasionales. Mm. Y yo creo que ahí el debate tiene que ser responsable. No pueden los medios de comunicación, salvo que por supuesto estén recibiendo por debajo jugosas tajadas de la pauta oficial, caer en un asunto tan burdo, caer en un asunto que no contribuye al debate electoral de cara a esta segunda vuelta y que lo único que hace es propiciar más de lo mismo, creyéndonos a los ciudadanos incapaces de poder sacar nuestras propias conclusiones. Uno de los últimos episodios, Carolina, de este enfrentamiento entre el correísmo y el gobierno lo ha protagonizado Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, al hacer una declaración en el sentido de que se avecinan posibles allanamientos a gente allegada a Viviana Veloz para intimidar, es decir, porque como retaliación, porque ella dice, nosotros en la Asamblea hemos tratado el caso del Campo Sacha, el tema de los chalecos y cascos, el tema de Pétor Novoa y la declaración de la ex esposa del presidente de la República. Todo eso como que enerva el ambiente y entonces, según ella, Novoa decide ir por ella, pero a como dé lugar, según las declaraciones de Veloz. ¿Ante qué nos enfrentamos, Carolina? Bueno, lastimosamente, yo creo que hay muchísimos antecedentes de prácticas de judicialización de la política como mecanismo principal de manejo de la oposición. Y eso Mm. es claro, entonces en ese escenario no sería raro que esto suceda. Ahora, yo no voy a caer en las máquinas del tiempo, o sea, hasta que no se den los allanamientos. Claro, porque es Claro, que si no estamos dándonos vueltas en lo mismo, ¿no? claro, Si hasta que no se den los allanamientos, eso no es un hecho. Ahora, de que es un escenario plausible con las prácticas que hemos estado viendo. claro. No es el primer caso, o sea, han habido casos gravísimos de judicialización de la política en estos últimos meses. Como bien señalaban, las peleas entre el alcalde de Guayaquil, ¿no? Y el presidente, ¿no? Y otros hechos que, por ejemplo, a mí me parecen gravísimos, como la última decisión del Consejo de la Judicatura deslegitimando el pedido, o sea, la denuncia de violencia de género que puse Viviana Veloz sobre la mesa. A mí esto me parece un hecho súper grave porque estamos hablando de la utilización de la imagen del asambleísta para elaborar videos pornográficos. O sea, eso no es solo un tema de violencia política de género, eso es un tema penal.
O sea, es gravísimo. mm. Y que el Consejo de la Judicatura se atreva a deslegitimar esa denuncia, a mí me parece gravísimo. Y eso ha sucedido también en otras instancias y con otros temas. Y eso también, de alguna manera, incide muchísimo en esta percepción de las personas de no estar involucradas en el proceso electoral, de sentir casi un hastío en relación a lo que está sucediendo, porque lo que estamos viendo es una guerra de insultos, una guerra de mentiras, y además un contexto donde las instituciones no nos dan ninguna garantía de que podamos tener un proceso electoral justo. Fíjate, o sea, hace unas semanas la presidenta del CNE se reunía, ¿no?, con el gobierno para discutir si era o no era posible prohibirnos llevar los celulares Claro. al momento de la votación. Cuando no se está discutiendo y una vez más vamos a tener el candidato a presidente, lo cual es gravísimo, También, porque claro. inclina la cancha de una manera que pone en duda la legitimidad y la probidad de estas elecciones. Un órgano que debe dirimir sobre los procesos electorales también tomando decisiones que evidentemente no corresponden a la ley. O sea, hay una serie de indicios y obviamente el CNE actuando de manera sesgada en varias ocasiones. Entonces, en ese contexto, ¿qué legitimidad puede tener el proceso y cómo nosotros nos podemos sentir seguros de que nuestra decisión va verdaderamente a verse reflejada en los resultados electorales, ¿no? Comprendo. Yo creo que eso es un escenario de incertidumbre que una vez más no ayuda en nada a nuestra ya golpeadísima democracia. Mauricio, supuestamente en los papeles, Rafael Correa y Daniel Noboa están en andariveles diferentes en términos ideológicos. Sin embargo, a juicio de algunas personas, cada vez se parecen más en algunas decisiones y comportamientos, en actitudes autoritarias o en irrespetar la normativa. No sé, ¿cómo analizas esa visión? Que el autoritarismo no distingue ideología, mi querido Andrés, y lo hemos conversado contigo en múltiples Mm, ocasiones. La forma de actuar pasándose por encima de la Constitución y de la ley es propia de quienes se dicen socialdemócratas o quienes se dicen socialcristianos, de quienes se dicen de derecha o de quienes se dicen de izquierda. El populismo, la demagogia, el autoritarismo son formas de acceder al poder y una vez en él permanecer. Nada más. Así es que las similitudes que estamos viendo, más allá del ideológico, entre el pasado y el presente, mm, son las que hacen que muchos tengamos preocupación de lo que se viene al futuro. Y por supuesto, en este momento te acabas de mencionar a un actor que ni siquiera está en condiciones de pisar el país y que, bueno, a mm, algunos les resulta muy útil utilizarlo como un fantasma para aterrar a la gente o mm, espantar a los niños. Pero Rafael Correa en este momento no puede pisar Ecuador. claro. Independientemente de si la señora González gana o no gana las elecciones, él tiene un proceso penal sentenciado, terminado, que le impide pisar el país sin ir a una cárcel. Entonces acá la preocupación es que estemos comparando a alguien quien además ya ejerció el poder y conocemos muy bien la forma en que lo hizo, con quien en este momento tiene el poder y quiere quedarse 4 años más en él. Entonces, creo que acá, de nuevo, lo óptimo es seguir manteniendo una línea responsable desde los distintos sectores, la academia, la sociedad civil, los medios de comunicación, para que la ciudadanía cuente con insumos para utilizar la cabeza, no para votar con el hígado o con el corazón. Yo creo que acá el resultado de tener lo que hemos tenido durante los últimos 20 años en la política es simplemente haber actuado contra algo, haber actuado para frenar a alguien o haber hecho las cosas sin convicción y sin principios. Nunca es tarde para que desde nuestro sentir ciudadano, de nuestra forma de ser como ecuatorianos, empezar a hacer las cosas, empezar a enderezarlas. Cuando no hay nada que esperar de los políticos, creo que es momento de empezar a actuar como ciudadanos. Abramos un poquito la conversación porque el día de hoy se ha definido por parte del movimiento indígena las posiciones. Por ejemplo, la COFENIAE, que es amazónica, ha dicho que va a apoyar al presidente Noboa, mientras que ISA ha dicho ya que va por el lado de Luisa González. En ese contexto, el panorama queda más claro. Esto va a ser, está súper apretado, ¿no? Sabemos que unas encuestas le dan más arriba a Luisa González, otra a Noboa, pero ahí está, ¿no? ¿Cómo ve el panorama, Carolina, frente a esta situación? Sí, bueno, yo antes de responder esta pregunta quería de alguna manera subrayar lo que señalaba Mauricio, si el problema del país no es un problema ni de, o sea, el problema de la institucionalidad del país
lastimosamente no tiene ni una bandera ideológica, y la vemos Comprendo. en diferentes momentos, ¿no? Por Ujú. ejemplo, al respecto, en 1994, ¿no? Uno de los politólogos más importantes de América Latina, que se llamaba Guillermo O'Donnell, había codificado al Ecuador como una democracia delegativa en 1994. ¿Qué significaba una democracia donde nuestros líderes políticos suelen sentirse ungidos, ¿no? al tomar el cargo electoral, y eso de alguna manera les permite, o tienen de alguna manera la cancha libre, o creen que tienen la cancha libre para hacer lo que quieran, ¿no? Sin ningún límite institucional, limitados simplemente por el fin de su periodo presidencial. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de la historia del Ecuador. En 1994, O'Donnell codifica al Ecuador como una democracia delegativa. Y en el 2004 se hace una actualización del estudio y se vuelve a codificar Ecuador como una democracia delegativa. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Es lastimosamente una constante y es una falta de compromiso de nuestras élites políticas con las instituciones. Ahora, respecto al tema del movimiento indígena, la cuestión es compleja porque el movimiento indígena, primero, el voto de Leonidas Giza tiene que ver como con dos elementos, ¿no? Por un lado, el voto que tiene que ver con las bases indígenas, ¿no? Con todo lo que está agregado alrededor de la Confeniae, del Ecuador y de la CONAICE, ¿no? Donde hay una serie de fracturas, ¿no? En la misma Confeniae, si bien el líder actual de la Confeniae se pronunció, ¿no? En un apoyo a Noboa, al interno de las bases de la Confeniae hay muchísimas rupturas y muchísimas fragmentaciones. Entonces, no creo que podemos esperar que ese sea un voto homogéneo. En el caso de la fracción, ¿no? Que estaría liderando Leonidas Giza, ahí sí hay un componente de voto ideológico bastante fuerte, que es lo que se visibilizó en estas elecciones, ¿no? Estamos hablando de que es el tercer partido político en el país, ¿no? Obviamente con una distancia muy grande en los votos alcanzados, pero que nos da cuenta que es el único partido que pudo salir de la lógica de polarización, y eso refleja que es un voto ideológico duro. Ese voto ideológico duro difícilmente se puede decantar por una opción de derechas, porque es un voto que tiene que ver justamente con una serie de valores, con una serie de principios, con una serie de perspectivas sobre la justicia social que no se ven reflejadas en la candidatura de Noboa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí vamos a tener esa fractura. De ahí el movimiento indígena fue bastante golpeado durante el correísmo, ¿no? Y ahí están los resquemores, ¿no? Y yo creo que también ahí hay un error por parte del correísmo, ¿no? Que le pide todo el rato a Leonidas Giza que de alguna manera decida él, ¿no? Lo que va a hacer el movimiento indígena, cuando no entiende que en realidad ellos también deberían dar señales de que efectivamente hay una posibilidad, una apertura, una posibilidad de diálogo, ¿no? No se puede decir, no, la culpa es de Leonidas Giza que no se posiciona lo suficientemente fuerte, ¿no? La culpa es de que hay unos resquemores legítimos que tienen que ver con que efectivamente el gobierno de Correa tuvo una serie de prácticas extremadamente autoritarias que además tuvieron como paradójicamente, porque siendo de izquierdas diríamos que el nodo de sus ataques debería haber estado en otro lado, pero el movimiento indígena fue muy atacado durante el gobierno correísta. Entonces, no se le puede atribuir solo a Leonidas Giza la responsabilidad de posicionamiento del movimiento, si es que no hay por parte del correísmo una apertura, ¿no? Y unos indicios claros de que hay una posibilidad de negociación y de tratar algunos temas fundamentales para el movimiento indígena, como son la cuestión del extractivismo, por ejemplo, como son la cuestión de la plurinacionalidad, ¿no? Y de alguna manera reconocer que hubieron errores, ¿no? Que hubieron errores más allá de que el momento histórico, ¿no? Como se dice todo el rato, lo demande una posición clara. En el contexto del anuncio que hizo Leonidas Giza, argumentó que se inclinaban más a la candidatura de Luisa González porque calificó al expresidente Rafael Correa como socialdemócrata. En este contexto, ¿cuánto pesan las ideologías? ¿Crees que efectivamente se están... No te rías, Mauricio. Es que me río, Andrés, porque deberíamos revisar el ideario de ADN para ver que es un partido de centroizquierda. De centro... O sea, así de vanas son las ideologías Increíble, en claro. este momento. Y qué bueno que tú lo topes, Andrés, porque no, más allá de la simpatía que yo puedo tener contigo como persona, debo reconocer la forma en la que has hecho periodismo durante todo este tiempo. Y creo que es valioso que en un espacio como este se ponga los puntos sobre las 10 y se tope algo tan importante como el aspecto ideológico, que en nuestro país está ausente. Claro, porque claro. incluso las organizaciones políticas estructuradas, como la hoy Revolución Ciudadana, tuvo varios nombres antes, no tiene tampoco una claridad ideológica.
Mira que uno podría decir, no sé, pues es un movimiento progresista, pero en algunas cuestiones de derechos es Uf, bastante conservadora. así es, Y la claro. línea económica podría estar muy en la socialdemocracia, rayando hasta en el socialismo. Pero cuando tienes un tema de principios conservadores en materia de derechos, no puedes ni siquiera tener una claridad ideológica. No se diga en aquellas otras organizaciones políticas, Andrés, que salen a decirte cualquier barbaridad en función de los resultados electorales o en función de lo que quieren obtener en las próximas elecciones. Por eso es que el punto que tú dices es realmente gracioso, ¿no? Salen a decir ni un voto para la derecha cuando ADN en su declaración de principios dice que es un movimiento de centroizquierda. Así de desgastadas y de pobres están las ideologías en nuestro país. Y vemos a la candidata González, Carolina, arrodillada, dándose golpes de pecho, pare de sufrir. Y entonces uno no sabe qué mismo, o sea, ¿dónde estamos? Es como medio surrealista algunos episodios que hemos vivido, ¿no? Claro, es Latinoamérica. Que tiene estas particularidades y estas ambigüedades y esos partidos políticos que, por ejemplo, según la teoría política, no podrían ser codificados como partidos políticos, ¿no? O sea, un partido político, para ser considerado un partido político, tiene que tener mecanismos democráticos al interno. Ninguno de los dos partidos lo tiene. El uno es una empresa, ¿no? Una empresa electoral y el otro es un partido extremadamente personalista donde no hay cabida, ¿no? Para las prácticas democráticas. Claro. Tienen que poder sobrevivir, ¿no? Al menos a 2 elecciones seguidas, ¿no? Como bien señalabas, Mauricio, si bien como grupo, ¿no? La Revolución Ciudadana ha persistido, ¿no? Ha cambiado, o sea, cada elección ha tenido un partido nuevo, ¿no? Entonces eso tampoco es un partido político. Y ADN ni se diga, ¿no? Que se alquiló la tienda política para poder correr en las elecciones pasadas y como les fue bien, pues ahora van a correr otra vez, ¿no? La otra es poner cargos de elección popular. En este momento, ¿no? Que son las particularidades del Ecuador y la debilidad de su sistema de partidos, ADN tiene una mayoría, es la segunda fuerza política en la Asamblea, ¿no? Pero es un partido nuevo, eso es rarísimo. O sea, generalmente en un país con un sistema de partidos mínimamente consistente, es muy difícil que una fuerza política que nace de cero te ponga la mitad de la Asamblea. Eso, y lo más grave es que muy probablemente, si no les va bien en este periodo, tal vez la próxima elección desaparezcan. Y eso es lo que tenemos aquí, ya tenemos algunos casos, ¿no? Está, por ejemplo, el caso de Construye, ¿no? Que desapareció en estas elecciones, ¿no? Después de haber tenido una presencia política en la Asamblea pues, claro. relevante en las elecciones anteriores. Y todo esto nos da cuenta de un sistema de partidos totalmente debilitados que además una vez más, no ayudan nada a la calidad de nuestra democracia, que es una democracia que se basa justamente en estos partidos políticos que tienen que tener, por un lado, además, algunos roles, ¿no? Uno de esos roles, por ejemplo, es la capacidad de formación de cuadros. ¿Alguien me explica cuáles son los procesos de formación de cuadros de los partidos políticos? Tal vez la Revolución Ciudadana puede tener algún proceso de formación de cuadros porque sí tienen una lógica de arraigo de bases en los barrios y si uno analiza, sus candidatos sí suelen provenir de sus procesos y de sus tienda política, ¿no? Pero en el caso de ADN parece que se ha hecho un concurso de popularidad para la elección de candidatos, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde están los procesos de formación de cuadros? No existen. Tampoco tenemos la posibilidad de que estos partidos políticos funjan de alguna manera agregador de las preferencias electorales, porque ideológicamente no se sabe dónde están. Entonces, claro, si yo tengo una candidata que se dice a sí mismo de izquierda, casi socialista, ¿no? Pero después tiene unas prácticas conservadoras y confunde además un principio básico de la izquierda, que es la separación entre iglesia y Estado, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos, no? Y de ahí paralelamente poniendo por encima sus convicciones personales también por parte de derechos que son discusiones que no tienen que ver con la moral, sino son discusiones que tienen que ver con el ejercicio de derechos, como el hecho de si un niño tiene o no tiene derecho de terminar el colegio pues en condiciones de paridad. Claro. O sea, que son cosas que y el debate se lleva un debate de moralidad cuando ahí no está. Y ahí vemos otra vez, ¿no? Cómo se cambia el framing de las cosas, no se pasa de un framing de derechos a un framing de quién es más moral. Claro, ¿no? Un poco para tratar de captar los votos de un lado y del otro, ¿no? Gravísimo, ¿no? Porque entonces, ¿qué preferencias electorales articula esta persona? Y después, claro, cuando después gobiernan y no cumplen las expectativas, ¿no? Hay un problema, porque claro, no pueden cumplir todas las expectativas, no pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque muchas veces son contradictorias.
¿no? Entonces no puedes, Bien. no puedes promover la laicidad del Estado si a la par estás promoviendo tus convicciones personales y religiosas dentro del Estado. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, no es posible. Entonces, ¿qué es lo que tiene como consecuencia eso? Una serie de expectativas insatisfechas, ¿no? Que de alguna manera son las que afectan y hacen que la gente, si en el Ecuador la gente no tuviera obligación de votar, tuviéramos un absenteísmo de alrededor del 60%. Eso Claro, dicen los claro, expertos. claro, claro. Y Bien. eso es ¿qué? Porque hay una serie de expectativas insatisfechas. Y como son siempre insatisfechas, entonces la gente pierde interés en la política. Total, Porque comprendo. para Mauricio, concluyo contigo, el tiempo ya se nos vino encima. Presumo que tienes algo que acotar de lo que ha comentado Carolina en esta última parte. Creo que queda bastante claro lo dicho en este momento. Y aunque iniciamos la discusión con el rol de los medios de Mm, comunicación, de los analistas, de los comunicadores, del debate en medios a propósito de segunda vuelta, insisto que bueno hacer un análisis que vaya un poco más allá, que caiga en los aspectos ideológicos y que dé algunos insumos para que sea nuestra audiencia la que saque sus propias conclusiones. Para nosotros lo más importante es que el periodismo, obviamente la información o el periodismo con la opinión a través de terceras personas brinde insumos para que la ciudadanía decida por sí mismo. Y en un contexto como el que se vive actualmente, en el que ya la desinformación no viene es, solo claro. por cuentas trolls o por chats familiares, sino que es difundida oficialmente incluso por medios de comunicación que se pagan con recursos que nos pertenecen a los ecuatorianos, la responsabilidad y el llamado a ejercer esa responsabilidad creo que tiene que ser el clamor principal de quienes queremos el próximo 13 de abril votar con libertad, sin juicios, sin acciones que nos encasillen en uno y otro lado. Así Elegir es. en libertad es incluso no ser estigmatizados por la decisión que tomemos. Muchísimas gracias por haber participado en este conversatorio, sin duda súper interesantes y sustanciosos sus comentarios, sus reflexiones que apuntan a lo que efectivamente está pasando en este momento y que hay que poner el ojo, ¿no? No dejarlo pasar, como que si, normalizar lo que hemos conversado, ¿no? El rol de algunos medios de comunicación realmente son una vergüenza y esperaríamos que recuperen la línea y el rumbo porque de verdad desdicen y efectivamente luego todos caemos en el mismo saco. Así que bueno, habrá que trabajar en eso. Pero bueno, por ahora, muchísimas gracias nuevamente, que tengan una buena noche. Gracias por haber estado aquí. Gracias Andrés, un gusto, una buena noche para ti, para Carolina y para la audiencia.